Él nos trajo aquí, nos ha pensado con amor de alianza para que colaboremos entre todos, con Él entre nosotros, en seguir aprendiendo a vivir la belleza de la vida buena, apartándonos de los errores nefastos del pecado. Este es un lenguaje que, lejos de ser hoy tangencial y quizá pasado de onda, más que una invitación de cortesía, es una urgencia a la que se nos está llamando para alcanzar entre todos el reino de Dios, por el que dio su vida Jesucristo, por el que vivió tan apasionadamente nuestro Padre San Juan Bosco. Su vida es una sinfonía del amor preventivo con la humanidad y con la creación. Juan Bosco aprendió a captar en su vida la presencia familiar y corresponsable de Dios, desde su propia historia, con la asistencia con los que contó desde su infancia. Él fue adquiriendo una pedagogía especial, un arte todo suyo, para transmitir un estilo de existencia vivido en colaboración con Dios, para el bien de muchos, especialmente de los jóvenes y sus familias pobres. Hoy admiramos en Don Bosco el arte de haber vivido en la presencia de Dios, junto a los demás, entre los demás, con los demás, para los demás. Aprendió a enseñar cómo incorporarnos al concierto de salvación de Dios. Sálvate salvando. Durante este año tendremos muchas ocasiones para contemplar asombrados un brillo de eternidad, un resplandor de estupor ante Dios y ante su providencia amorosa. En la Sagrada Escritura leemos, meditamos, celebramos y vivimos un anuncio contundente: el que ama no muere, sino que pasa de la muerte a la vida. Quien cumple mis palabras vivirá por siempre, dice el Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá. Celebrar el bicentenario del nacimiento de nuestro Padre San Juan Bosco nos abre el corazón a esa trascendencia, a esa admiración gozosa de lealtad fiel de nuestro Padre Dios. Si con Él vivimos, aprendemos también nosotros a pasar de la muerte a la vida. Participaremos también nosotros de esta verdad que anuncia nuestra fe en la resurrección de Cristo. Quien cree en mí vivirá por siempre. Acerquémonos brevemente a los acontecimientos que enmarcan el nacimiento de nuestro Padre. De 1814 a 1815 ocurre la estrepitosa caída de Napoleón, incluido su breve periodo en el cual escapó de la prisión y pretendió retomar su poder en Francia. En el mes de abril de 1814, Napoleón Bonaparte abdicó en favor de su hijo, renunció a todos sus bienes y poderes. Estos acontecimientos abrieron para entonces una nueva época que se llamó Restauración, y se dio inicio así a la restauración monárquica. Por ejemplo, las casas reinantes de Europa comenzaron a retomar el control de los estados que habían perdido. Después de un secuestro de más de 5 años, el 23 de enero de 1814, Napoleón otorgó libertad al Papa Pío VII. A la edad de 74 años, el Papa regresó del cautiverio napoleónico y el 24 de mayo de 1814 entra en Roma de nuevo. Por esa razón, ese año, en el mes de septiembre, el Papa decretó que desde el año siguiente, 1815, cada 24 de mayo, se celebrara la fiesta litúrgica de María Auxiliadora. Valga esta memoria para enmarcar el bicentenario del nacimiento de Don Bosco en el bicentenario litúrgico de la fiesta de María Auxiliadora. Que no nos vaya a pasar debajo de la mesa.
Es uno de los gestos de la providencia de Dios con Don Bosco. Su vida comienza el mismo año en que la Iglesia comienza a celebrar la fiesta del auxilio de Dios por intercesión de la Virgen María. Esto merece por lo menos un aplauso. Las hijas de María Auxiliadora, Alma, ayúdenos a celebrar también en este año esta celebración tan hermosa. Para el clero y para la Iglesia, ese tiempo de restauración fue la oportunidad para la conversión, porque durante la Revolución Napoleónica se había visto una rebelión de la inteligencia, una corrupción y un endurecimiento de los corazones con un frontal rechazo para servir a Dios. Era necesario pedir perdón y hacer una digna reparación. A esto se orientó la participación en las misiones, en los ejercicios, para que el pueblo pudiera volver a recuperar la fe, y con el pueblo sus pastores. Esas celebraciones tuvieron importancia posterior, por ejemplo, en los años jubilares que se celebraron entre 1825 y 27. Luego, igualmente, se pudieron celebrar sínodos. En el Piamonte fueron 7 entre 1819 y 1829. Posteriormente, entre el 30 y el 48, todavía se realizaron 4 sínodos. Al pueblo se le volvió a predicar el respeto por la obediencia a Dios, por sus representantes, y siempre empezó a practicar la asistencia y la caridad a los pobres, a los enfermos, también por parte de un movimiento laical. Después del ciclón de destrucción que significó el período napoleónico, se empezó a respirar un aire de retorno a la moral, una recuperación vocacional que permitió resurgir a las órdenes y congregaciones religiosas que ya existían antes de la Revolución, pero se habían debilitado. De igual forma, se ve la fundación de muchas otras, como por ejemplo nuestra familia. 1815. La desaparición del dominio napoleónico hizo que la educación oficial pasara a la educación de una educación laicista y militarizada a una educación de confesión católica y rigorista. Las escuelas del Estado adoptaron los reglamentos de los jesuitas, llegando a ser casi las escuelas pequeños seminarios. La instrucción se puso en manos del clero. En las universidades se provenían de tradición del medioevo, permanecieron hasta 1870 las facultades de teología. La religión católica era la única permitida y la práctica religiosa empezó a tener mayor fuerza. 1815 se considera como el punto de referencia para el proceso del Risorgimento, que luego llevará a la creación del Reino de Italia, posteriormente en 1861. Bajo los bancos escolares continuaba corriendo la literatura iluminista, napoleónica, lo que explica que 6 años después los estudiantes universitarios participaron con entusiasmo en el movimiento revolucionario. Mientras ocurrían estos acontecimientos sociales, en la colina de Ibeque, una joven pareja campesina esperaba el nacimiento de su tercer hijo. En la tarde del miércoles 16 de agosto de 1815 nace Giovanni Melchor Bosco Oquiena. En la casa el niño nace en la casa de los hacendados Biglione, siendo que Francisco Luis Bosco, papá de Juanito, trabajaba para ellos en los campos de la hacienda. Allí también vivía, hacía 3 años, con su primer hijo, Antonio José, y con su segunda esposa, Margarita Oquiena. La joven pareja había contraído matrimonio el 6 de junio de 1812 en la parroquia cercana de Caprillo. Es oportuno recordar
que cuando Francisco Luis Bosco contaba con 21 años de edad, había contraído matrimonio con Margarita Caliero. Ella le dio su primer hijo, Antonio José, y también a Teresa, que apenas vivió 2 días. Francisco quedó viudo el 28 de febrero de 1810. Al nacer Juan se encuentra con Antonio, que tiene ya 7 años, con José, que cuenta con 2 añitos, y ese es el hogar pobre y en verdad lleno de fe y amor, el que acogió al recién nacido en la casa Biblión, llamada luego monasterio, también Dame Vino, y hoy la conocemos como Cole Don Bosco. El 17 de agosto, 2 días después, se celebró, al día siguiente se celebró el bautismo de Juanito Bosco en la parroquia San Andrés de Castelnuovo d'Asti, hoy Castelnuovo Don Bosco. Sus nombres, Juan Melchor, recogen la memoria del patrocinio de San Juan Evangelista, el recuerdo cariñoso de su bisabuelo paterno y el de su abuelo materno. Don Bosco refirió a sus allegados que el día de su nacimiento había sido el de la Asunción de María, el 15 de agosto. Esto lo explica el imaginario religioso del mundo agrario del Piamonte, marcado cada día por las campanas del Ángelus y a lo largo del año por las fiestas religiosas. Por ejemplo, con la fiesta de los santos, el 1 de noviembre, se comenzaba el estudio y se dejaba el trabajo en el campo, porque comenzaba ya adelantado el otoño, para retomarlo de nuevo con la primavera, que se abría en la fiesta de la Anunciación el 25 de marzo. La infancia de Juan, tiempos de carestía. El 10 de abril de 1815 había ocurrido la erupción del volcán Tambora en Indonesia. Esto afectó también al Piamonte, con horribles cosechas entre 1815 y 1817. Las nubes de ceniza emitidas se expandieron a más de 600 kilómetros y cubrieron una gran extensión con un espesor de 3 metros de ceniza. La nube, generada en 24 horas, ensombreció las jornadas durante 2 días completos. Los vientos llevaron la ceniza hasta Francia y al norte de Italia. Esto causó un desastre agrícola para la cosecha del año 1816. Se provocaron así anomalías climáticas globales, incluso un fenómeno conocido como invierno volcánico. 1816 conoció lo que se llamó el año sin verano, debido a los efectos de esta erupción sobre Europa e incluso América del Norte. Se perdieron cosechas, ganado. Parte del hemisferio norte sufrió este desastre y la gran hambruna del siglo XIX. Esta consecuencia evidentemente también afectó los campos de Iberia. Los años siguientes, hasta 1818, fueron de una gran sequía, una población fundamentalmente rural que sufrió estos embates de la naturaleza, padeció muchísimo porque dependía del campo. Para el momento, la ciudad de Turín cuenta cerca de 80.000 habitantes y la posguerra napoleónica había provocado crisis económicas y la paralización demográfica que apenas en 1830 comienza a repuntar. Durante este periodo, una cuarta parte de la población sobrevive gracias a la beneficencia. En el mes de febrero de 1817, Francisco Luis Bosco compra la casucha de Ibeque, la que hoy conocemos, cerca de la casa Biblione, a 200 metros, donde era arrendatario y donde en verdad había nacido Juanito. En las escrituras, la casucha figura como una bodega del establo, con techo de teja, en mal estado, lo que hoy podría valer un buey,
y era esa solo la parte que conocemos de la actual casa de Don Bosco. Los campos de toda la zona se ven afectados por este volcán. Sin que lo hubieran sabido, se dañaron los cultivos, y eso ocasionó que un mes después, en el mes de marzo de 1817, los Bigliones le retiraron a Francisco la posibilidad de trabajar sus tierras, alegando el difícil manejo que hacía y la baja productividad. Tanta tensión, afanado por el sustento de su familia, hace que el 11 de mayo de 1817 Francisco muera. Para el momento tenía 33 años, 5 de casado con Margarita. El motivo de su muerte, una pulmonía fulminante a causa de su entrada sudado en la fría cantina de la casa Biglione. Dejaba 3 hijos huérfanos: Antonio con 9 años, José Luis con 4 años y Juan Melchor, que para el momento tiene 1 año y 9 meses. Su viuda, Margarita Oquiena, con 29 años de edad, y Margarita Azúcar, la abuelita, de 64 años. El patrimonio que deja al morir es el siguiente: 8 pequeños pedazos de tierra, que en total sumaban unos 10.000 metros cuadrados, algunas cabezas de ganado, 2 bueyes de 7 años, 2 vaquillas de 3 años, una vaca de 8 años, otra de 5 con un becerrito y una yegua, con algunos implementos agrícolas. El notario Carlos José Montalenti cobró 32 liras por este testamento. Sumado el valor total de una cantidad aproximada de 1.300 liras para el momento, tenía deuda mamá Margarita de casi 500 liras. La casa comprada en Ibelli quedó por pagar, lo mismo que el derecho para acceder a ella por las propiedades vecinas. Para la familia vino pronto otra prueba. El 17 de mayo murió en guerra Felipe Antonio Bosco, tío de Juanito. Era el segundo homónimo hijo de Felipe Antonio y de Margarita Azúcar. En esos apuros, el 7 de julio de 1817, en una carestía generalizada, Juan Zúcar, tutor de los hijos de Francisco, por encargo de Margarita, intervino para ayudar a comprar lo que necesitaba la familia. Cuando Don Bosco escribe recordando estos años, nos dejó su recuerdo. Pueden imaginarse lo que sufría y se cansaba mi madre durante el año tan calamitoso, pero con trabajo infatigable y con gran economía sacó partido a los recursos más insignificantes. Incluso con alguna ayuda verdaderamente providencial se pudo salvar aquella crisis de alimentos. En medio de esos dolores de la familia, allá en la colina de Ibelli, es importante notar que en el mes de noviembre de 1817, el teólogo Luis Guala funda el convento San Francisco en Turín, conocido luego como convento eclesiástico, en una parte del convento franciscano. Él presentó una petición que ya había sido ofrecida por Lanteri, un líder religioso que encauzó mucha iniciativa de fe y solidaridad en el Piamonte, corriente espiritual y solidaria en la que se encauzó nuestro padre. Margarita siembra el futuro de Juan. Cuando llega el otoño de 1823, Margarita, de acuerdo con Antonio, combinó las cosas para que Juan comenzara la escuela en Caprillo durante el invierno. Siendo el pueblecito cercano, allí podría aprender los rudimentos de lectura y de escritura. El capellán era el sacerdote José Lacua, de gran piedad, y Margarita fue a visitarlo. El sacerdote le dio como respuesta a la negativa porque no era del pueblo el niño Juan. Juanito, de todas maneras, sí pudo estudiar, porque cuando su tía Mariana Oquiena, hermana de Margarita, comenzó a trabajar con el sacerdote,
ella intercedió por su sobrino. De esa manera, Juan comenzó una nueva etapa para empezar a ofrecer en su propia historia las bases del estudio. Juanito vive para ese tiempo en casa de sus abuelos. La escuela duraba desde la fiesta de los santos, como antes anunciaba, hasta el día de la Anunciación, el 25 de marzo, dejando luego el tiempo a las labores agrícolas, y fue el acuerdo con el que se quedó para trabajar con Antonio. Aunque solo asistió regularmente a la escuela de Caprillo en los inviernos de 1824 y 25, adelantó mucho en la lectura y en la escritura. En el tiempo libre, apacentando el ganado y en el verano, daba gusto verlo, comentan sus testigos, cerca de algún árbol, en alguna sombra, aprendiendo y practicando la lectura. Fue la época en la cual se dedicó con gran ardor para poderse preparar, en sus palabras sencillas lo decía, a ser sacerdote. Su hermano José contaba que hasta durante la comida a Juanito se le veía un libro en la mano. El 24 de mayo de 1824, el Papa León XII publica y convoca un nuevo año santo. Es el jubileo que se va a celebrar desde 1825 en adelante y es el contexto del sueño de los 9 años. Todavía viviendo en la colina de Ibequi, Juan Bosco experimentó una gracia particular que lo marcó durante toda su vida. Solo lo contó en 1858 al leer su propio testimonio, pero siempre lo mantuvo en la mente y además el mensaje se le repitió por otras 8 veces más, incluso la última a la edad de 71 años en Barcelona. Después de ese momento, Juanito comienza a reunir sus compañeritos y se le reconoce como el apóstol para el catecismo, la diversión, el inicio, dice él, de la experiencia oratoriana. Después de aquel sueño, comenzó Juan a expresar el deseo de estudiar para atender mejor a sus amiguitos. Don Bosco afirmaba en los últimos años de su vida que aunque el cuadro general de esta aparición era siempre el mismo, cada vez, en cambio, aparecían variedades, escenas que lo hacían nuevo, y añadió que desde entonces supo y pudo ir esclareciendo que con la experiencia del oratorio él podía entender la misión que Dios le estaba entregando. Encuentros providenciales. Llegado el mes de abril de 1826, Juanito regresa de Caprillo, donde estudiaba en casa de sus abuelos, a Ibequi. Y allí tienen ocasión de encontrarse con don Juan Cardoso. Algunas semanas después de la primera comunión, hubo una solemne misión, fruto del año jubilar convocado por el Papa. Una de esas tardes de abril, cuando Juan regresaba a su casa, pudo tener contacto con este anciano sacerdote, a quien amó profundamente, de quien aprendió los rudimentos del latín y el inicio de la vida espiritual. Incluso en octubre de ese año, de acuerdo don Cardoso y mamá Margarita, Juanito se traslada a la casa del sacerdote en Murial. En el segundo domingo de octubre de 1827, celebrando la maternidad de la Santísima Virgen, se dio el encuentro que marcó la vida en el sistema preventivo, en ese momento sin explicárselo, pero sí habiéndolo experimentado con la bondad y la previsión de este sacerdote. Estos acontecimientos rápidos que comparto, porque son de familia, como siempre hacemos cuando nos reunimos con nuestros abuelos, cuéntenos la historia, dónde viviste, papá, quién fue tu abuelito, en qué trabajaba, datos que nos ayudan a acercarnos al momento infantil de nuestro padre,
nos pueden preparar ahora a lo que queremos celebrar durante todo este año. Aquella semilla de vida y de fe que nació en la colina de Monferrato creció y se convirtió en este hermoso árbol frondoso, un bosque que ha extendido sus ramas por todas las regiones del mundo. Aquel 16 de agosto se inicia una bellísima historia, una magnífica aventura similar a de los patriarcas de Israel, un camino impregnado de razón, de amor a Dios y al prójimo, y que abrió nuevos horizontes a tantas personas, ofreciendo siempre oportunidad de pan, trabajo y paraíso. Preparándonos este año, en el mundo salesiano ha habido una inmensa variedad de experiencias, el recorrido de las reliquias de Don Bosco por más de 130 países, el trienio de reflexión en torno a la historia, a la pedagogía y a la espiritualidad de nuestro Padre, con tantas iniciativas artísticas nacionales e internacionales, congresos, convenios, la inspiración que nos ha regalado el rector mayor con los aguinaldos, estudios, publicaciones. Con todo ese bagaje y motivación, ahora nos concentramos para celebrar el año bicentenario. Nuestra intención, dice el Padre Ángel, 10º sucesor de Don Bosco, es la de ir a lo genuino. Nosotros, salesianos de Don Bosco, se nos invita a tomar con nuevo entusiasmo el camino de nuestra conversión personal, comunitaria y pastoral, para volver a vivir brillantemente la experiencia mística, fraterna y la irresistible fascinación del testimonio, para que muchos más se acerquen con nosotros. Para la familia salesiana es el momento para ayudarnos entre todos a encontrar el genuino Don Bosco. Para los jóvenes del movimiento, palabras del Padre Ángel, el aniversario es la oportunidad para que se puedan reconocer como Juan Bosco joven, apóstol de otros jóvenes. Preparándome a esta intervención, le pedí a Dios que me iluminara y propongo lo que a mí me va a ayudar, porque me lo voy a tomar en serio, por lo menos para mí que lo propongo. Si hasta ahora hicimos un camino para encontrar la historia, la pedagogía y la espiritualidad de Don Bosco, qué bueno sea que para este año yo mismo pueda recorrer mi propia historia y mi propia vida de fe. Puede ser una clave que nos inspire a todos de manera práctica para distribuir en el año estas actitudes y este esfuerzo. Mis propias raíces de familia, mi propia historia nacional, mis maestros, mis etapas infantiles, adolescenciales, de adulto. En esos contextos de mi historia, reconocer el patrimonio pedagógico que represento, los valores aprendidos en mi hogar, en mi patria, en la familia y, por supuesto, mi vida de fe. Ayudado por la nueva evangelización a la que nos está inspirando la Iglesia en el testimonio brillante del Papa Francisco, podernos entusiasmar todos para poder también vivir y enriquecernos con una robusta vida de fe. Eso hará de todos nosotros testigos, discípulos misioneros, para aprender como Don Bosco a hacer oratorio y sistema preventivo vivo. Concluyendo, este año jubilar es un año de alegría para dar gracias, pero también para una responsabilidad histórica. Todo buen padre desea que sus hijos lo superen, que sean mejor que él, con respeto, con agradecimiento y con esta ilusión. El bicentenario nos ayude a superar a Don Bosco, a llegar donde él no llegó, a ser mejor de lo que él quiso ser. Nos regaló en su expresión Dami Animas Ceteratore, una propuesta mística del encuentro íntimo, apasionado con el amor de la caridad apostólica, y junto a Dami Animas, trabajo y templanza, la ascética, el esfuerzo, la disciplina. De esa manera,
de la mano de la Santísima Virgen Auxiliadora que marcó la vida de Don Bosco desde su nacimiento, podamos también nosotros, en la escuela del oratorio del sistema preventivo, seguir descubriendo las perlas de nuestra espiritualidad salesiana. El inicio de este bicentenario es una oportunidad única, un desafío para que podamos ofrecer en este momento histórico tan doloroso que vivimos, pero también lleno de mucha posibilidad, la pasión del Evangelio dentro de la educación y poder también nosotros ser con nuestros jóvenes signos y portadores del amor de Dios. En este clima de fiesta y con júbilo, feliz año jubilar para la familia salesiana del Salvador y de Centroamérica.